Listo. Pues vamos a comenzar. Déjenme, les comparto la pantalla. Doctora, disculpe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Sí? Bueno, es sobre el examen final. Ujú. En el examen final, ¿vendrían las mismas materias que han venido en los dos parciales o vendría epidemiología y metodología? Depende si me envían sus preguntas. Ok, doctora. Ahora sí que depende de, si ya me envían algunas, pues ya las incluyo, sobre todo las del final, pero todo va a depender de si me envían preguntas o no. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? En esta. Sí, doctora. Ok. Sí. Lo que va. Entonces, habíamos mencionado los tipos de enfermedades genéticas, lo que son los trastornos cromosómicos que ya vimos que tienen que ver con lo que es por ejemplo, desórdenes numéricos, alteraciones en el número de cromosomas o anomalías estructurales. Vamos a ver ahorita los desórdenes monogénicos, que son ocasionados por mutaciones en un único gen, y también los trastornos mitocondriales, que tienen que ver con el ADN de la mitocondria. Entonces, vamos a comenzar con los desórdenes monogénicos. Entonces, todas estas enfermedades van a, ahora sí que implicar defectos a nivel celular, de más que nada de cómo funciona la célula. Y estos errores generalmente se cometen cuando el material genético se replica. Es una de las, ahora sí que de los puntos críticos o de los procesos críticos en donde se pueden cometer estos errores que nos van a afectar a nivel del funcionamiento de la célula. También pueden darse durante lo que es la transcripción o la traducción de la información, pero el principal pues es a nivel del ADN durante lo que es la replicación principalmente. De ahí que sea tan importante el proceso y sobre todo que tenga que llevarse a cabo de forma específica. Entonces, en este contexto, pues tenemos lo que es una mutación. No sé si esto ya se los mencionaron en biología molecular. ¿No? ¿Las mutaciones, doctora? Ajá, las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Creo que sí, ya lo habíamos visto. Ok. Entonces, rápidamente, una mutación es cualquier cambio que sucede en la secuencia de ADN cuando se afecta directamente la secuencia. Eso es una mutación, se altera la secuencia de ADN. En el caso de las mutaciones, puede afectar a las células somáticas o a las células germinales, que en este caso serían los gametos. Cuando afecta a las células somáticas, pues únicamente se va a ver afectado el individuo que va a ser portador de la mutación. Y en las células germinales, esa mutación sí se puede pasar a la siguiente generación, cuando ahora sí que esa mutación sucede de forma, se puede decir, espontánea en las células germinales, o de forma también puede ser inducida. Podemos tener mutaciones en 3 niveles diferentes. A nivel de los cromosomas, como vimos cuando se altera sobre todo la secuencia en el caso de las deleciones, por ejemplo, de las inversiones, que se modifica bueno, en este caso se invierte la secuencia, o en el caso de las inserciones, donde tenemos un aumento en la secuencia a nivel de los cromosomas, como vimos en el caso de las anomalías estructurales. Mutaciones subcromosómicas, estas son similares a las cromosómicas, nada más que es en una porción mucho más pequeña, en una región mucho más pequeña del cromosoma, como en el caso, por ejemplo, de las microdeleciones, que son pequeñas a nivel del cromosoma. Y tenemos la mutación directa en lo que es la secuencia del ADN, que se va a afectar, la secuencia podemos cambiar un nucleótido por otro, por ejemplo, o que se cambien o que se pierdan una serie de nucleótidos, pero aquí serían mucho más pequeñas, hablando de estas microdeleciones, por ejemplo, en el nivel de nucleótidos.
Entonces, vamos a ahorita enfocarnos a las mutaciones que suceden en la secuencia del ADN. Y dentro de las mutaciones, pues tenemos lo que son estos tipos de mutaciones, lo que son las puntuales, mutaciones puntuales, las deleciones y las inserciones. En el caso de las mutaciones puntuales, estas se caracterizan porque solamente se cambia una base por otra. Vamos a tener un nucleótido cambiado por otro, solamente afecta lo que es un nucleótido. Y estas mutaciones puntuales pueden ser lo que son las transiciones y transversiones. Las transiciones se dan porque se cambia, en este caso la transición es una purina por una purina o una pirimidina por una purina, perdón, sería purina con purina o pirimidina con pirimidina. Y en las transversiones, aquí vamos a tener un cambio de una purina por una pirimidina o viceversa, una pirimidina por una purina. Entonces, esos son los dos tipos de mutaciones puntuales y las dos se caracterizan porque se cambia un nucleótido por otro. Ya en el efecto que observamos a nivel de la secuencia de aminoácidos, pueden ser silenciosas. Estas mutaciones, lo que sucede es que sí se da un cambio en la secuencia del ADN, pero la secuencia de aminoácidos no se ve alterada. Esto más que nada debido a que el código genético es degenerado y tenemos más codones, así que un aminoácido es codificado por más de un codón. Entonces, debido a esto, la mutación es silenciosa porque sí se da el cambio en la secuencia de ADN, pero a nivel de los aminoácidos, pues no vamos a ver la afectación debido a ahora sí que al que el código genético es degenerado. Tenemos también las de sentido erróneo. Estas de sentido erróneo, lo que sucede es que aquí sí se cambia un aminoácido por otro. Se afecta la secuencia de ADN, como podemos ver en la imagen, y ahora el aminoácido, en lugar de tener leucina, tenemos isoleucina. Entonces se cambia el aminoácido por otro. Por eso se denominan de sentido erróneo. Tenemos las sinónimas. Las mutaciones sinónimas, sí hay cambio de un aminoácido por otro, pero aquí la característica es que el aminoácido que se cambia tiene propiedades químicas muy similares. Entonces se da el cambio en la secuencia de ADN y a nivel de la secuencia de aminoácidos, el aminoácido que se modificó o el aminoácido que ahora se codifica es químicamente muy similar al original. Entonces, si tenemos un aminoácido polar, se cambia por otro aminoácido polar, o un no polar se cambia por un no polar. Por eso se dicen sinónimas. El otro tipo de mutaciones es la de sinsentido. Esta nos genera un codón de paro prematuro. Entonces, por eso se denomina sin sentido. Al momento de que se da la mutación, nos genera un codón de parada prematuro, antes del codón de término original, se podría decir. Entonces, lo que nos va a ocasionar es que la traducción se termine antes y por lo tanto nuestra proteína pues va a quedar mucho más corta. Por eso se denominan sin sentido. Y por último tenemos las mutaciones neutrales. Estas mutaciones neutrales se caracterizan porque caen dentro de regiones que no codifica. Es decir, pueden caer en regiones donde tenemos un intrón y al momento de que se remueve el intrón, pues la mutación no se va ahora sí que no va a tener un efecto directo sobre lo que es la secuencia de aminoácidos. Aquí la mutación pues cae en una región que no es codificante. Entonces no vamos a tener una afectación directa en la secuencia de aminoácidos. Esto con respecto a las mutaciones puntuales. Y estos son el porcentaje ahora sí que de enfermedad que causan estas mutaciones, donde las principales, ahora sí que las que mayor importancia tienen o el porcentaje mayor ocasionan enfermedades, son las mutaciones con sentido erróneo, donde se sustituye un aminoácido por otro. Le siguen las de sin sentido, donde se genera el codón prematuro, el codón de paro. Y después vienen las mutaciones que afectan los sitios que están implicados durante el procesamiento del RNA mensajero, sobre todo, por ejemplo, los sitios donde se lleva a cabo el splicing, el sitio donde se adiciona el CAP y los sitios de poliadenilación. Entonces, estas mutaciones son también importantes porque nos van a afectar la manera en la que se
se procesa nuestro RNA. También tenemos aquí mutaciones que están ahora sí que afectando lo que son los sitios de splicing, que nos van a conducir a mutaciones en el cambio de lectura, o también la generación de codones prematuros de paro, pero aquí es más que nada porque la mutación sucedió en los sitios de splicing. Entonces nos afecta la manera en la que se remueven los intrones, por ejemplo, y puede ser que no se remueva de forma completa un intrón y que dentro de ese intrón tengamos un codón de paro. Por eso nos dice que se pueden formar codones de paro prematuro. O mutaciones en los sistemas regulatorios que están más alejados de lo que es el promotor. Por ejemplo, que tengamos mutaciones en donde están los potenciadores, en la secuencia de los potenciadores, o en los sitios donde se unen, por ejemplo, los aisladores, que ya son sistemas ahora sí que son sitios de regulación que están muy alejados de lo que es la región promotora. Entonces, estos son más raros. Los que predominan, pues, son las mutaciones que nos van a ocasionar, en este caso, con sentido erróneo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿podría repetir lo de en silenciosas? ¿Qué era? Las silenciosas es cuando el aminoácido se da la mutación, pero no cambia el aminoácido es el mismo, debido a lo degenerado del código genético. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Doctora, tengo una duda. Sí. ¿Qué no esa era la sinónimo? No, la sinónima es cuando se cambia un aminoácido por otro, pero el aminoácido es químicamente, ahora sí que similar. Es similar química, tiene las mismas características químicas en la sinónima. Gracias. De nada. Y la silenciosa no se cambia, el aminoácido es el mismo. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, después tenemos lo que son las deleciones y las inserciones. Las deleciones, pues se pierde una porción de la secuencia, y en las inserciones, pues se adiciona uno o más nucleótidos a la secuencia de ADN. En este caso, lo que sucede con las inserciones, se puede adicionar desde un nucleótido hasta 3, 4, 5, 6 nucleótidos, n cantidad de nucleótidos se pueden insertar, y lo que va a suceder es que se nos va a desfasar, pues, el marco de lectura. Entonces, en lugar de codificar para esta proteína, al momento, fíjense nada más con que se inserte un solo nucleótido, pues se cambia completamente la secuencia de aminoácidos. Entonces nos afecta la secuencia de la proteína y por lo tanto, pues el funcionamiento de la misma. Estas inserciones son frecuentes debido a los elementos móviles que se denominan. Una de las causas de estas inserciones son los transposones, que son elementos móviles que pueden brincar de un sitio del genoma a otro. Hay sitios que son más propensos a donde se van ahora sí que insertar estos transposones, y precisamente eso es lo que ocasionan. Se mueven ahora sí que se cortan de un sitio y se desplazan a otro sitio del genoma. Entonces, estas inserciones, una de las causas, pues son precisamente estos transposones, que son secuencias de ADN que pueden cambiar de lugar. Y en el caso de las lesiones, pues aquí se pierde la información. Esto se puede ocasionar debido a un error al momento de la replicación, que la polimerasa no reconozca alguna base porque haya sufrido alguna modificación química. Entonces la polimerasa no la reconoce y no pega la base, dejando el hueco. Entonces, si no se repara, se queda el hueco, y en la siguiente replicación, pues ese hueco ya no es reconocido y se pierde el nucleótido. También durante lo que es la ruptura de la doble cadena, cuando se rompe la doble cadena de ADN, hay un mecanismo de reparación que se denomina unión por extremos no homólogos.
Entonces ese mecanismo repara la ruptura, pero al momento de hacer la reparación, pues también comete errores. Sobre todo si al momento de que se rompe la cadena, por ejemplo, aquí se rompió y quedan estos nucleótidos sobresaliendo, por ejemplo, de la ruptura. Lo que hace el sistema de reparación, pues es ahora sí que cortarlos para que los extremos queden, ahora sí que queden romos y se puedan volver a unir. Se une nuevamente la cadena. Entonces, esta porción de nucleótidos, este número de nucleótidos, pues se pierde, generando de lesiones. Entonces, sí se repara la cadena, pero acá, ahora sí que se pueden cometer errores. Son sistemas de reparación que no son libres de errores. Entonces, esa es otra de las causas por las cuales pueden generarse de lesiones. Pues les digo, la otra es al momento de la replicación cuando las bases están dañadas, cuando tienen algún daño químico, por ejemplo, por la luz ultravioleta que se forman los dímeros de timina, la polimerasa no lo reconoce y va a dejar ese hueco. Entonces, si no se repara el daño, pues se queda ese espacio vacío y en la siguiente replicación, pues ya tendríamos la pérdida de ese nucleótido. Entonces, esas son algunas de las causas de las lesiones. Y en el caso de las deleciones y las inserciones, pues tienen un porcentaje menor. Como les digo, las que predominan son las mutaciones con sentido erróneo. Y aquí tenemos adición o pérdida de un pequeño número de bases, cerca del 25% en que causan enfermedad. Ya de lesiones más grandes, inversiones, como vimos, fusiones y duplicaciones, 5%. Estos son a nivel del ADN, secuencias pequeñas. Todavía, o sea que no se están incluyendo las de lesiones a nivel de los cromosomas, que se pierda, por ejemplo, todo un brazo o el extremo distal de uno de los brazos, por ejemplo, todos los brazos cortos, como en el caso de las translocaciones robertsonianas. O aquí están, estos son los dos tipos de transposones, los LINE y los ALU. Son tipos de transposones, entonces esos ocasionan precisamente inserciones. Cuando esos elementos móviles se mueven de un sitio a otro, ya sea porque pueden afectar en el nivel de la transcripción, que puedan caer en una región reguladora y evitar la expresión del gen, o que se interrumpa la secuencia codificante, la región codificante, que nos va a afectar directamente en la secuencia de la proteína. Son raros, aunque sí suceden en el caso de los transposones. Y por último, tenemos mutaciones dinámicas en la cual vamos a tener repetidos, por ejemplo, nucleótidos, 3 nucleótidos repetidos, una expansión de trinucleótidos, o tetranucleótidos que vamos a tener secuencias repetidas, que también son raras. Las más frecuentes son las adición o deleción de un pequeño número de bases. Estas mutaciones dinámicas implican una mayor cantidad de bases y son repetidos, o sea, esos 3 nucleótidos que se van repitiendo. Y principalmente, pues todos estos errores, la mayoría de ellos ocurre durante la replicación, durante el proceso de replicación, y sobre todo si los sistemas de reparación no funcionan de forma adecuada. Esto con respecto a los tipos de mutaciones. Entonces, ahora con respecto al efecto que tienen, las consecuencias de las mutaciones, pues pueden ser de dos tipos, hasta a nivel ahora sí que a nivel molecular. Podemos tener una pérdida de función o una ganancia de función. Cuando sucede ya la mutación a nivel molecular, pues nos puede ocasionar que se pierda la función del gen, o que este tenga una ganancia de función, que en lugar de ahora sí que en lugar de no expresarse, se exprese, o que se necesite expresar y este pierda la función, o inclusive que el gen sí se exprese, pero la proteína que resulta ya no va a ser funcional, la proteína no funciona, no lleva a cabo su función. Entonces, estas son las consecuencias de las mutaciones, que se puede dar una pérdida de función, que el gen deje de funcionar y por lo tanto pues la proteína ya no se genere, o que se tenga una ganancia de función en la cual pues el gen se estaría sobreexpresando y por lo tanto pues vamos a tener una mayor concentración del producto de este gen, que nos va a afectar en el fenotipo. Entonces son estas dos consecuencias de las mutaciones. Como veíamos en el caso de los genes que estaban implicados en el desarrollo del cáncer, los de pérdida de función eran, por ejemplo, los genes supresores de tumores que perdían la función. Y en el caso de los oncogenes que ganaban la función, deberían de estar apagados, y la mutación ocasionaba que estos
volvieran a funcionar. Entonces, estas son las consecuencias moleculares de las mutaciones. ¿Y qué ocasionan mutaciones o por qué suceden las mutaciones? Estas pueden ser espontáneas o naturales, como les digo, por el propio error que tiene la polimerasa, la tasa de error de la propia polimerasa que se equivoque durante el proceso de replicación, o por ejemplo que la RNA polimerasa no lo transcriba de forma correcta, o inclusive que el ribosoma se deslice y cambie el marco de lectura al momento de la traducción. Entonces, estas son mutaciones espontáneas, pero sobre todo, como ahora sí que la mutación es cualquier cambio en la secuencia de ADN, pues principalmente suceden durante el proceso de replicación por el simple, ahora sí que el error que comete la polimerasa, por la tasa de error propia que posee la enzima. O pueden ser inducidas. Estas se atribuyen a factores principalmente externos al organismo. También dentro de las espontáneas, pues tenemos las mutaciones que se generan por como les digo, las modificaciones químicas a las bases nitrogenadas, que inclusive se pueden ocasionar por la presencia de especies reactivas de oxígeno, de las ROS, que estas se generan pues en el mismo, ahora sí que por el simple hecho de respirar, generamos especies reactivas de oxígeno. Entonces también están sometidas ahora sí que hay probabilidades de que las bases sufran reacciones de oxidación debido a estas especies. Entonces, estas serían también de forma natural porque están ligadas a un proceso, ahora sí que al proceso metabólico. Entonces, también pueden darse de este caso. Y las inducidas sí son más por factores externos, que pueden ser agentes químicos o agentes físicos. Y precisamente este tipo de agentes o estos factores externos se denominan mutágenos. Estos mutágenos pues son agentes que tienen precisamente la capacidad de alterar al ADN, de dañarlo, ocasionando mutaciones. Entonces, mutágenos pueden ser físicos o químicos. En el caso de los físicos, por ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta o la radiación ionizante, como los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa, que pueden dañar al ADN. Y mutágenos químicos, por ejemplo, pues tenemos así que todos los compuestos químicos que ocasionan mutaciones, las especies reactivas de oxígeno que pueden reaccionar con el ADN, tenemos el bromuro de tirio que se utiliza en las técnicas de biología molecular, que es mutagénico, porque se intercala en el surco mayor del ADN. Algunos compuestos que se generan durante el proceso de los alimentos, como los benzopirenos, las acrilamidas, por ejemplo, son compuestos que tienen una actividad mutagénica, inclusive algunas aflatoxinas que son producto de crecimiento de hongos en algunos cereales, también se ha visto que son mutágenos. Entonces son ejemplos de compuestos químicos a los cuales pues estamos expuestos y que pueden ocasionar un daño al ADN. Entonces, los mutágenos pueden ser tanto físicos como químicos. Y precisamente se caracterizan porque pueden dañar al ADN. La ventaja es que te contamos con sistemas de reparación, que ahora sí que esto ocasiona que la tasa de mutación disminuya, porque de lo contrario, pues estaríamos ahora sí que expuestos a una gran cantidad de mutaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, yo tengo una duda. Había dicho que en los tipos que las puntuales se dividían en dos cosas, pero no recuerdo cuáles eran. Es transición, transiciones y transversiones. La transición es cuando se cambia una purina por otra purina o una pirimidina por una pirimidina a nivel de las bases. Y las transversiones, cuando se cambia una purina por una pirimidina o al revés, una pirimidina por una purina. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Para qué había dicho que era el ROS? Son las especies reactivas de oxígeno.
causan reacciones, están implicadas en reacciones de óxido-reducción, sobre todo de oxidación. Y estas pues se generan durante la respiración, en nuestro caso. Y si no ahora sí que si no se combaten o por los sistemas antioxidantes precisamente, pueden ocasionar daños a las bases nitrogenadas a nivel del ADN. Y esas se generan principalmente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y estas se generan, como les digo, por efecto del metabolismo. Como el último aceptor de electrones es el oxígeno, entonces se pueden generar esas especies reactivas y también se generan durante procesos de estrés. Entonces generamos un ambiente oxidante que puede dañar nuestro ADN si no tuviéramos todos los mecanismos antioxidantes. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, estas son las tasas de mutaciones que ocasionan enfermedad. Tenemos en promedio que la tasa de mutación es de 1 por 10 a la menos 6, es decir, mutaciones por locus por generación. Aquí aproximadamente va a cometer, en este caso la polimerasa cometería un error ahora sí que cambia un nucleótido por otro, aproximadamente cada 1 por 10 a la 9 bases. Entonces su tasa de error es baja, porque estamos hablando de casi mil millones de bases, cambia un nucleótido por otro. Entonces tiene una tasa de mutación relativamente baja. Y se tiene un aproximado que 1 en 200 personas recibirá una nueva mutación de cualquiera de nuestros padres, 1 en cada 200 personas. Aproximadamente se tiene un estimado de que se reciben 72 mutaciones, es decir, vamos a ahora sí que recibir aproximadamente 72 mutaciones, ya sea de uno o de otro de nuestros progenitores a lo largo de ahora sí que es no tanto a lo largo de nuestra vida, pero sí podemos recibir cerca de 72 mutaciones por parte de nuestros padres, ya sea de uno o del otro o en su conjunto. Recibimos cerca de 72 mutaciones en nuestro genoma por cualquiera de nuestros padres. Y se fijan, pues nuestra tasa de mutación es relativamente baja comparada con otros organismos como los virus y las bacterias, porque también tenemos nuestros sistemas de reparación que ayudan precisamente a disminuir esta tasa de mutación. Y se tienen aproximadamente 5,000 genes ya identificados cuya mutación produce enfermedad. Entonces se tienen cerca de 50,000 genes cuya mutación en estos genes pues nos va a generar enfermedad. Y precisamente a eso se refieren con los desórdenes monogénicos, que son precisamente esas enfermedades que están ocasionadas por mutaciones principalmente en un gen que ya se tiene, ahora sí que se tiene, en algunas de ellas ya se tiene identificado cuál es el gen responsable de la aparición de la enfermedad. Entonces, aquí ya les había mostrado esta página que es el OMIN. El OMIN.org es una base de datos de enfermedades, sobre todo de las enfermedades que siguen un patrón de herencia mendeliana. Ahora sí que originalmente surgió como eso, como una base de datos para ir almacenando las enfermedades que siguen este patrón de herencia. Sin embargo, ya actualmente se incluyen de todo tipo, tanto que si son ocasionadas por anomalías numéricas, por ejemplo, o por anomalías estructurales a nivel de los cromosomas, o inclusive ya enfermedades multifactoriales como la diabetes o algunos tipos de cáncer. Entonces aquí, en esta base de datos, el OMIN, ustedes pueden revisar cualquier enfermedad que tenga un origen genético o tenga un factor genético, y ustedes pueden entrar a esta página. Ya se las había mostrado, si no, déjenme, se las vuelvo a mostrar. Déjenme la apro.
Es esta. Entonces, esta es la página del OMI. Y ustedes aquí buscan la enfermedad y les aparece toda ahora sí que la información siempre y cuando esté ya en la base de datos. Vean, aquí se actualizó, la última actualización fue el 24 de noviembre de este año, entonces está actualizada hace 5 días. Entonces es una buena, ahora sí que es una fuente de, una base de datos confiable, está respaldada por el Hospital Johns Hopkins. Y pues como les digo, pueden buscar cualquier enfermedad. Por ejemplo, como les comentaba, al revés, a ver si me lo da así. Aquí está, por ejemplo, el síndrome de Down, ya no solamente incluye enfermedades monogénicas, pero también de anomalías numéricas. Entonces, aquí está todo no sé si, no me abrió esta. Ajá. Aquí está todo lo del síndrome de Down. Sí están viendo la página, ¿verdad? Sí, doctora. Ajá. Aquí viene, esa es la región crítica que comentábamos, y viene toda la descripción, las cuestiones clínicas, todo lo que es la cuestión clínica. Aquí, por ejemplo, la herencia, pues son casos aislados porque se debe a una anomalía numérica. Todas las afectaciones clínicas, por ejemplo. O también tenemos la citogenética. Aquí está el origen de la trisomía 21, lo que habíamos mencionado, que el 95 pues son 3 copias del cromosoma y el 5 pues es por una translocación. Aquí está toda la afectación, la genética molecular, todos los estudios que se han hecho, sobre todo ya a nivel de esa región crítica, los genes que están incluidos en esa región y las afectaciones clínicas que generan. Entonces, está bastante completa la página. Por ejemplo, esta que es una enfermedad monogénica, la condroplasia. Y aquí está, nuevamente aquí está la localización del gen dañado. Este es el gen que está afectado, por ejemplo. Es una mutación en este gen que está localizado en este cromosoma. E igual aquí viene todas las características clínicas, la genética molecular, los genes el gen que está afectado, las regiones en el gen que se está afectado. Inclusive aquí está la herencia, en este caso autosómica dominante, ahorita vamos a ver. Y también, como les digo, incluyen enfermedades monogénicas. Aquí incluso les da directamente la herencia que es autosómica dominante. Entonces está muy completa la página. Inclusive aquí les maneja si tienen ya modelos animales o también hay links externos por si requieren una mayor información. Entonces es bastante útil esta base de datos para que la tengan. Y precisamente, pues, el Víctor A. McCusick propuso la creación de esta base de datos, y desde 1960, pues, ha ido incrementando el número de enfermedades que alberga. Y estos desórdenes monogénicos se denominan mendelianos porque siguen precisamente un patrón de herencia del tipo mendeliano, de los estudios que realizó Mendel. Y antes de retomar esos estudios, pues vamos a mencionar 2 conceptos que vamos a estar utilizando. Lo que es el genotipo, que es la constitución genética de un individuo en un locus. Acuérdense que el locus es una región del cromosoma donde se localizan ahora sí que un gen, por ejemplo, lo que es el locus, la región del cromosoma. Y el fenotipo es lo que vamos a observar físicamente. Es lo que en realidad se va a estar expresando y lo que vamos a observar, lo que se va a observar físicamente. Y este fenotipo pues está dado no solamente por el genotipo, sino también con la interacción con el ambiente. Entonces tenemos ya una parte que es el genotipo, la constitución genética, pero también influye lo que es el ambiente.
en la parte de lo que es el fenotipo. Como hemos visto en las cuestiones sobre todo de epigenética, ahí se puede ver también la interacción con el ambiente, que no implica una modificación directa en la secuencia del ADN, pero sí nos va a afectar los patrones de expresión, esos cambios epigenéticos. Entonces tenemos estos dos conceptos. El otro es lo de homocigoto y heterocigoto. Aquí habíamos mencionado lo que era un alelo, que son las diferentes, ahora sí que las variantes que tiene un gen. Y pues de cada uno de los genes, nosotros vamos a tener dos alelos, uno que heredamos de nuestro padre y otro que heredamos de nuestra madre. Entonces, si los dos alelos son iguales, se dice que somos homocigotos para ese alelo. Y si los dos alelos son diferentes, somos heterocigotos para ese, ahora sí que para ese alelo. Si hablamos, por ejemplo, de un alelo mutante con un alelo silvestre o un alelo normal, si tenemos los dos alelos mutantes, pues somos homocigotos para el alelo mutante. Si hablamos de tener el alelo mutante y el alelo normal, pues seríamos heterocigotos para el alelo mutante. También podemos tener lo que es heterocigoto compuesto. El heterocigoto compuesto tenemos las dos copias son mutantes, pero la mutación está en un lugar diferente. Entonces, aquí hablando ya de esos alelos mutantes, en el heterocigoto compuesto, las dos copias, o así, los dos alelos son mutantes, los dos alelos mutantes, pero en diferente región. Quiere decir que la mutación está en otra zona, está en otro lugar. Entonces, por eso se dice que son heterocigoto compuesto. Los dos alelos están mutados, pero en diferente región. Y estos son ahora sí que los nuevos conceptos que vamos a estar manejando. Homocigoto y heterocigoto compuesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, antes de continuar voy a reiniciar la sesión porque queda ya cerca de 1 minuto. Entonces la reinicio y nos volvemos a conectar. Y ya el receso lo dejamos para el final, para terminar antes. Sí, doctora, está ¿Sí? bien. Entonces, déjenme reiniciar la sesión. A few moments later. Listo. Entonces, déjenme compartir. Ahí está. Entonces, como les digo, los desórdenes monogénicos se caracterizan porque siguen un patrón de herencia del tipo mendeliano. Entonces, este patrón de herencia, pues resultó, así que las leyes de la herencia, lo que es la genética mendeliana, surge con los experimentos de Mendel. Entonces, él trabajó con lo que es la especie Piscium sativum, que es una especie de chícharo, y él seleccionó 7 caracteres visibles. Él contaba con plantas de ahora sí que de esta especie, que eran homocigotas para la característica, es decir, que los dos alelos eran iguales. Él todavía no conocía lo que es el concepto de alelos, ni siquiera de lo de genes, pero tenía plantas que eran homocigotas para esa característica. Si cruzaba plantas con semillas, por ejemplo, lisas, y plantas con semillas lisas, pues les daban plantas con semillas lisas. Entonces así fue obteniendo las plantas que eran homocigotas para esa característica. Entonces lo que hizo primero fue hacer cruzas con las plantas con características diferentes. Por ejemplo, en la semilla, plantas con semillas amarillas las cruzó con plantas con semillas verdes. Y en la primera generación, el resultado que obtuvo es que todas eran amarillas. Aquí, como les digo, las dos eran homocigotas para la característica y observó que en la primera generación, todas eran amarillas o todas solamente presentaban una característica. Todas las plantas que obtuvo tenían esa misma característica, no obtuvo plantas que tuvieran la otra.
sino que todos tenían la misma. Todas altas, todas axiales, todas violetas, todas verdes, todas amarillas, por ejemplo. Después cruzó plantas de esta generación de F1 con las mismas plantas de F1, es decir, las que salieron todas amarillas, tomó esas plantas y las cruzó nuevamente para obtener la siguiente generación, la F2. Y aquí sí obtuvo plantas tanto amarillas como verdes, en el caso de las semillas, de las semillas, o de las vainas también obtuvo verdes y amarillas. Y vio que la proporción era aproximadamente de 3:1. Había 3 veces más plantas por una característica con respecto a la otra. Por ejemplo, aquí, en cuestión de las amarillas, eran 3 veces más el número de plantas que tenían la semilla amarilla en comparación con las plantas que la tenían verde. Y así, si se fijan, en la F2, ahora sí que se comportaba en todas las características un valor aproximadamente cercano a 3, una relación de 3:1. Ahora sí que por cada planta, por ejemplo, con flores moradas, por cada planta que tuviera una flor blanca, iba a haber 3 plantas con flores moradas o violetas. Entonces se vio esa relación de 3:1. Y esto fue ahora sí que lo que se observó. Aquí tenemos las plantas homocigotas para la característica, y aquí también tenemos la otra planta que es homocigota para la característica. Entonces, si esas plantas se cruzan entre ellas, íbamos a tener puras plantas homocigotas porque los dos alelos son iguales. Y lo mismo para esta, por ejemplo, semilla lisa y semilla rugosa. Y todos los alelos son iguales. Por eso son homocigotas. Si entre ellas las volvemos a cruzar, pues vamos a obtener el mismo resultado. El 100% de las plantas van a tener esa característica. Entonces así fue como él obtuvo las plantas que son homocigotas para esa característica, haciendo cruzas hasta que ya al momento de cruzarlas entre ellas volvió a obtener la misma característica. Luego esto fue lo que hizo, cruzó unas plantas con semillas lisas con semillas rugosas, por ejemplo, las homocigotas, y esto fue lo que obtuvo. Como los alelos ahorita lo vamos a ver si se agregan de forma independiente, entonces tenemos esta tiene los dos alelos, y esta tendría los dos alelos. Entonces todas estas son heterocigotas para el alelo de la característica. Y esto fue lo que él observó en la generación 1, que todas presentaban una sola característica. Aquí quiere decir que el alelo A mayúscula está dominando sobre el alelo A minúscula. Una característica domina sobre la otra, por eso no se expresa. Y al momento de cruzar las F1, que en este caso serían estas, por ejemplo, todas amarillas, estas de aquí que resultaron aquí, estas todas amarillas las cruzó entre ellas, y aquí fue donde apareció nuevamente el otro carácter, la otra característica. Entonces, por eso él observa una relación de 3:1. Por cada planta que presenta, por ejemplo, la semilla rugosa, hay 3 plantas que presentan la semilla lisa. Entonces, con estos resultados, con los resultados que él obtiene de sus experimentos, pues él propone los cuatro principios que rigen la genética mendeliana, que es precisamente el tipo de genética que siguen estos desórdenes. Entonces, la primera es que los genes vienen en parejas. Como les digo, él todavía no conocía el concepto de gen, él lo llamó factores. Los factores vienen en parejas y ahora sí que recibimos uno de cada uno de nuestros padres. Uno viene del padre y el otro viene de la madre. Entonces, cuando tenemos 2 alelos distintos, que él tampoco conocía el término de alelo, pero cuando tenemos 2 alelos distintos para una misma característica, uno domina sobre el otro, que es lo que se observó aquí. Aquí tenemos 2 alelos diferentes para una misma característica. Entonces, uno de los alelos domina sobre el otro. Y el que estamos nosotros apreciando, pues es el dominante, el alelo dominante. Si tenemos los 2 alelos iguales, pues ahí ninguno va a dominar sobre el otro. Solo es cuando tenemos dos alelos diferentes, que uno domina sobre el otro. Y también nos habla de la segregación. Aquí cada gameto va a recibir cada uno de los alelos completamente al azar.
Un gameto puede recibir el alelo que viene, por ejemplo, de nuestro padre, o el otro alelo, el alelo de nuestra madre. O si hablamos ya de un alelo mutante y uno normal, un gameto puede recibir el alelo mutante y el otro gameto puede recibir el alelo normal. Y eso es completamente al azar y tiene la misma probabilidad de recibir uno o el otro. Y por último, la transmisión independiente. Esta nos habla de que podemos, un alelo, ahora sí que los alelos que están en un locus determinado, se segregan de manera independiente que los alelos que están en otro locus, en otra región del cromosoma. Entonces se transmiten de manera independiente. Unos, por ejemplo, que codifican, como vimos en las plantas, para la característica de las semillas, esos se van a segregar de forma independiente a los que codifican, por ejemplo, para el color de las flores. Entonces la transmisión es independiente, a eso se refiere. La transmisión de un alelo en un locus no afecta al alelo que se transmite en el otro locus. Entonces a eso se refiere con la transmisión independiente. Y precisamente estos desórdenes monogénicos pues siguen este patrón de herencia. Por eso se dice que siguen esa herencia mendeliana. Y antes de entrar a ver los diferentes tipos de herencia que siguen estas enfermedades monogénicas, pues precisamente, y como se caracterizan estos desórdenes monogénicos por su patrón sobre todo de transmisión, de cómo se transmiten a lo largo de las generaciones, pues tenemos que ver primero qué es una genealogía. Aquí esta nos va a ser de utilidad para rastrear una enfermedad de este tipo, sobre todo de estos desórdenes monogénicos. Eso nos permite nos va a permitir rastrear estas enfermedades, estas enfermedades ocasionadas por estas afectaciones en el gen. Y precisamente para esto se utiliza lo que se conoce como la genealogía o árbol de parentesco. Esta genealogía nos va a permitir rastrear la enfermedad, ya sea en generaciones pasadas o predecir si se puede presentar en una generación futura. Entonces, aquí primero lo que se hace es establecer el riesgo, establecer lo que es el grado de relación, el parentesco. Y también estas genealogías nos sirven para establecer el riesgo cuando se quiere determinar qué tanto riesgo hay de que se presente en la siguiente generación. Entonces, tenemos los grados de relación o de parentesco. Los de primer grado, estamos hablando de la relación que existe entre padres e hijos y la relación que existe entre hermanos. Este porcentaje de aquí se refiere al porcentaje de genes o de información que compartimos. Los padres comparten el 50% de la información con los hijos y los hermanos comparten el 50% de información entre ellos, siempre y cuando pues, los hermanos sean de los mismos progenitores. En este caso, los de segundo grado, estamos hablando de abuelos con nietos, la relación que existe entre los abuelos y los nietos, y los tíos con los sobrinos. E inclusive aquí ya se habla de hermanastros, cuando se tiene un progenitor en común. Estamos hablando del 25% de parentesco. Compartimos el 25% de la información. Familiares de tercer grado, como primos hermanos, la relación que tenemos con los primos hermanos, los bisnietos, los abuelos con los bisnietos, y es cerca del 12.5%. Si se fijan, conforme va avanzando las generaciones, va disminuyendo el porcentaje. Tenemos inclusive de cuarto grado, que son principalmente los sobrinos segundos, la relación que existe entre los sobrinos segundos, que sería ya del 5.25%. Si se fijan, va reduciéndose a la mitad. Entonces, estos son los grados de parentesco. Por eso ahora sí que se recomienda que no haya emparejamiento hasta inclusive familiares de tercer grado, con un tercer grado ahora sí que de relación o de parentesco, porque aún estamos compartiendo el 12.5% de la información. Ya un cuarto o quinto grado, pues ya no hay tanto
problema, pero sí se recomienda que al menos en tercer grado no haya emparejamiento. Por eso no es muy recomendable emparejar con primos hermanos, por ejemplo, porque compartimos el 12.5% de la información. Y esto aumenta las probabilidades de que se presente alguna de estas enfermedades. Al compartir la información, aumentamos la probabilidad de que, por ejemplo, 2 alelos mutantes se encuentren. Entonces, esto es lo que nos dice la genealogía, y para esto es de utilidad, para ir rastreando la presencia de este tipo de enfermedades en nuestra, ahora sí que en una familia, por ejemplo. Entonces, para esto se utilizan simbologías, ahora sí que se utilizan diferentes símbolos para ir construyendo la genealogía. Es como si estuviéramos, ahora sí que construyendo un árbol genealógico, nada más enfocado a la presencia o ausencia de enfermedades, sobre todo de enfermedades de este tipo. Entonces, este es un ejemplo de la simbología, no es la única, que ahora sí que hay más símbolos que nos permiten representar varias opciones. La principal tenemos el hombre, se representa mediante un cuadrado, la mujer mediante un círculo. Si el cuadrado y el círculo están sin rellenar, significa que no están afectados por la enfermedad. Cuando el cuadrado y el círculo están rellenos, están ahora sí que coloreados, se está afectado, están afectados por la enfermedad en cuestión. En el caso de las genealogías, pues generalmente se comienza con lo que se conoce como el probante. El probante es puede ser probante o consultante, ahorita les explico la diferencia. En sí, el probante y el consultante, también se denomina probante. Se inicia con el probante o el consultante, que es la persona que está pidiendo la asesoría o el asesoramiento genético. Es el que está interesado en saber si esa enfermedad se ha presentado en generaciones pasadas o hay riesgo de que se presente en una futura generación. Entonces, la diferencia entre probante y consultante es si está enfermo o no. En el caso del probante, o también se le denomina caso índice, está enfermo. Es el que ahora sí que presenta la enfermedad, es el que está solicitando la consulta, el asesoramiento, pero está afectado por la enfermedad. Y el consultante no está afectado, pero también está, ahora sí que es el que está solicitando la asesoría. Entonces, esa es la diferencia entre consultante y probante, que esté afectado o no. El consultante no está afectado por la enfermedad y el probante sí. El probante sí está afectado por la enfermedad. Entonces, tenemos, por ejemplo, el aborto espontáneo, que se representa mediante un círculo. Tenemos la interrupción de la gestación. ¿Sí, Alfonso? Perdón que le interrumpa, doctora. ¿Me podría repetir qué era el probante? El probante es la persona que está solicitando la asesoría, pero está afectado por la enfermedad. Y el consultante, o sea, no está enfermo. Está también solicitando la asesoría, pero la diferencia es que no está afectado. Gracias, doctora. De nada. Y aquí, pues, para lo que es la interrupción de la gestación, aquí si está fallecido, si falleció. Aquí, como no está relleno, falleció, pero no era portador de la enfermedad. Y también se puede representar fallecido y portador de la enfermedad. Sería como el afectado, nada más que se le coloca la línea. Entonces, ahí ahora sí que falleció, pero también estuvo afectado por la enfermedad. Entonces, es igual que en el de fallecido, nada más que va rellena la figura. La línea que une al cuadrado y al círculo se representa el apareamiento, y las dos líneas, pues, pareja separada. En este caso, se representan los portadores. Aquí es portador del carácter recesivo, como lo vamos a ver, pero no presenta la enfermedad, es únicamente portador. Aquí el sexo no está especificado, no se conoce el sexo del individuo, y aquí con la letra E pues indica que es embarazo, en dado caso de que en ese momento se encuentre embarazado o alguno de los familiares esté embarazado. Aquí no se habla de óbito semanas, aquí falleció,
a las semanas, inclusive todavía no, ahora sí que no nació, pudo haber nacido muerto, por eso está cruzado. Y aquí tenemos, cuando tenemos números dentro de las figuras, nos está representando el número de individuos. Aquí son 3 varones, 2 mujeres y 4 con sexo no especificado, que no se conoce el sexo. Así se representan los gemelos dicigotos, que más que nada es ya sea la fecundación de 2 óvulos distintos por 2 espermatozoides distintos, que por eso son dicigotos, son dos cigotos los que se generan, o los gemelos monocigotos, que es en este caso es un mismo cigoto que se parte en 2. El embrión se parte en 2. Entonces, ahora sí que llevan la misma información en el caso de los gemelos monocigotos, y pueden ser los 2 hombres o las 2 mujeres, porque llevan la misma carga, un óvulo y un esperma. Aquí lo que se divide es el embrión, y aquí están representados los dos sexos, porque puede ser 2 hombres o 2 mujeres, y así es como se representan en los gemelos monocigotos. También tenemos, por ejemplo, para lo que es la consanguinidad, cuando hay emparejamientos consanguíneos, y así se representa la descendencia, así vamos a ir generando el árbol. También tenemos si no hay descendencia por decisión o descendencia por infertilidad. En el caso de los heterocigotos que presentan la enfermedad, pues aquí tenemos la mitad. Quiere decir que son los heterocigotos que presentan la enfermedad, tienen el alelo mutante y pueden presentar la enfermedad. Aquí la presentan, por eso está relleno. O acá que son portadores presintomáticos, tienen el alelo mutante, pero no desarrollan todavía la enfermedad. Vamos a ver que algunas enfermedades, aun cuando eres portador del alelo mutante, puedes o no presentar la enfermedad, o la puedes presentar en un grado menos severo. Aquí se representa la adopción, si se fijan es la línea punteada. No es la línea recta como en este, así completamente llena, es la línea punteada que nos indica adopción. O si hay emparejamientos múltiples, aquí es un varón con 2, ahora sí que es 2 mujeres, o también puede ser una mujer pues con 2 varones, emparejamientos múltiples. Y las generaciones se indican con números romanos y el número de individuos con números arábigos. Esto más que nada para contar cuántos individuos hay por generación. Y generalmente se pone ahora sí que los individuos se colocan, los vamos a ver, de mayor a menor, del mayor al menor en cada una de las generaciones. Y también inclusive hay simbología para reproducción asistida, en donde tenemos, por ejemplo, donador de esperma. Aquí pues es por infertilidad. Se dona el esperma, la mujer es la que dona el óvulo y el donante es el esperma. Aquí está el emparejamiento, pero se utiliza el donante. O embarazo con esperma de la pareja, pero con óvulo de donadora. Entonces aquí está, se hace el emparejamiento, pero el óvulo es el que se dona. Algo similar acá, pero con el esperma, acá con el óvulo. Y aquí se utilizan los gametos ahora sí que de la pareja, pero se utiliza un útero subrogado. Entonces aquí se hace la fertilización in vitro y se implanta en otro útero. Entonces también hay simbología para reproducción asistida. Esto más que nada con la finalidad de obtener la mayor información posible para hacer el rastreo de la enfermedad. Entonces este es un ejemplo de una genealogía, donde aquí de este lado tenemos las generaciones, 1, 2, 3, 4, 5. Se recomiendan entre 3 a 4 generaciones para ahora sí que recabar información confiable. Tener al menos unas 3, ahora sí que como mínimo 3 generaciones. Entre 3 y 4 pues sería todavía, ahora sí que entre más generaciones se analicen pues mayor cantidad de información se va a tener. Pero si no se cuenta con la información, al menos tener información suficiente de entre la tercera y la cuarta generación. Pues aquí con números romanos se observan se identifican las generaciones. Y aquí es lo que les comentaba, que se enumeran cada uno de los individuos por generación, empezando con el mayor, del mayor al menor.
Y aquí, a diferencia de lo que comentábamos, el número que está dentro de la figura nos está indicando el grado de parentesco. El grado de parentesco que se tiene en este caso. Es con base, el grado de parentesco aquí es con base al probando. Este de aquí es el probando porque está afectado por la enfermedad, porque está relleno el círculo, es una mujer. Si estuviera sin rellenar el círculo, quiere decir que ya no está afectada y sería el consultante. Entonces, estos son los grados de parentesco respecto al probando. Quiere decir que estos son de segundo grado porque son sus abuelos. Este es de primer grado porque es su madre. Y es su padre, perdón. Y estos son de primer grado porque son sus hermanos y hermanas. Entonces, estos son de primer grado porque son sus hijos. Y estos son de segundo grado, pues porque es su nieto. Entonces, estos números que están aquí son el grado de parentesco con respecto al, en este caso, al probando. No es consultante porque está afectado por la enfermedad. Y ahora sí que las diferentes tonalidades que se aprecian en la imagen está relacionado con el grado de intensidad que se está presentando la enfermedad. Pero si se fijan, en todas las generaciones hay individuos afectados. Aquí son heterocigotos para la enfermedad, pero la están presentando. Y aquí está lo que de la endogamia. Hubo endogamia en este caso, porque si se fijan estaríamos hablando de que son primos hermanos. Con este son primos hermanos. Entonces aquí se determina que son endogamia más que nada por el grado de parentesco que presenta. Exacto. Entonces ahí ya ven que el norte. En este caso, por eso se presenta lo que es se representa lo que es la endogamia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, yo tengo una duda. Uh-huh. Ya ve que dice, bueno, los números que están arribita de cada figura, de que 1, 2, 3, 4, ¿esos se ordenan de acorde a la edad de cada uno? O sea, de mayor a menor. Sí, va del mayor al menor. Ah, ok. Ok, gracias. De nada. Sí, estos de acá serían los más jóvenes, se podría decir. Doctora, ¿y los que están abajo de los que son primos hermanos, son los hijos o qué es? Sí, serían sus hijos. Son los hijos de este y de este. ¿Y ahí sería el 25 y el 25? Sí, aquí ellos son heterocigotos para el alelo mutante y presentan la enfermedad. Aquí como ahora sí que no nos indican qué tipo de enfermedad es, si es recesiva o dominante, como aquí es heterocigoto y están afectados en una proporción, puede ser en este caso que sea una enfermedad recesiva y tengan los dos alelos, no porque son heterocigotos, entonces sí tendrían el alelo mutante. Sí son heterocigotos para la enfermedad. Y le están presentando, por eso están rellenos. Sin embargo, los síntomas de la enfermedad no son tan severos como en este caso, como los que están todos afectados. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, así se van construyendo las genealogías. Si se fijan aquí, por ejemplo, estos no están afectados, los varones estos no están afectados por la enfermedad, y sin embargo, al estar afectado uno de los progenitores, pues se afecta a la siguiente generación. Entonces, para esto es de utilidad los árboles, en este caso los árboles de parentesco, las genealogías, para ir rastreando la enfermedad a lo largo de ahora sí que de una familia, y ver ahora sí que el riesgo que se puede presentar en la descendencia.
Por ejemplo, aquí, si estos tienen, ahora sí que descendencia, pues es muy probable que se presente nuevamente la enfermedad por el patrón que se observa en las generaciones anteriores. Entonces, precisamente en este tipo de trastornos, los patrones de cómo se van a, ahora sí que de cómo se van a heredar a las siguientes generaciones, dependen de dos factores. Lo que es la localización del gen en el cromosoma, si está localizado en un autosoma o en un cromosoma sexual. Y si el fenotipo es dominante o recesivo. Entonces, aquí los patrones de cómo se heredan, pues va a depender de esto. Si del gen está, en qué cromosoma está, si está en un autosoma o está en un cromosoma sexual. Y del fenotipo, si es dominante o recesivo. Entonces, de esta manera vamos a tener varios patrones de herencia. Dependiendo del cromosoma, pues tenemos el autosoma. Entonces sería, por ejemplo, autosómica dominante. En el caso de los patrones, sería herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva. Es decir, está en el autosoma y puede ser dominante o recesivo. En los otros patrones de herencia respecto a los cromosomas sexuales, pues vamos a tener la herencia, en este caso, ligada al sexo de tipo dominante y la herencia ligada al sexo de forma recesiva. Entonces, como en los cromosomas sexuales, pues tenemos el X y el Y, pues vamos a tener herencia ligada al X, que es dominante, y ligada al X recesiva, y ligada al Y, esta principalmente pues va a ser dominante o recesiva también. En el caso de la ligada al Y, principalmente va a ser dominante, lo vamos a ver, porque los genes que están en el cromosoma Y los tenemos en una sola copia, entonces va a ser de tipo dominante, no va a haber de tipo recesivo principalmente. Entonces vamos a tener herencia dominante ligada al X, la herencia recesiva ligada al X, y principalmente es la herencia ligada al Y. Así no se especifica si es dominante o recesiva, simplemente la herencia ligada al cromosoma Y. Que como vamos a ver, pues va a tener un carácter dominante porque no hay otros, ahora sí que no hay otros genes que impidan o que permitan ese comportamiento, por ejemplo, recesivo. Entonces, esos son los patrones de herencia que vamos a ver. Y vamos a comenzar con la dominante, autosómica dominante. Entonces, la herencia autosómica dominante. Aquí vamos a tener la presencia del alelo mutante y el alelo normal. Entonces, tenemos un alelo mutado y el alelo silvestre o el alelo normal. Que en este caso, pues el alelo mutante es el que va a causar la enfermedad. Entonces, en el caso de la herencia autosómica dominante, cuando nosotros recibimos el alelo mutante, automáticamente se va a presentar la enfermedad porque es dominante. Ese alelo es dominante. Entonces, en este caso, el alelo mutante lo vamos a llamar el A, por ejemplo, A mayúscula, el mutante, y la A minúscula es el silvestre o normal. Entonces, para determinar el riesgo, o sí, más que nada las probabilidades de que se presente la enfermedad en la siguiente generación, se utiliza lo que se conoce como un cuadro de Punnett o un cuadro de contingencia. Este es un cuadro de Punnett o cuadro de contingencia, en el cual tenemos los dos progenitores y indicamos si uno está afectado o no, y identificamos también los alelos que portan. En este caso tenemos el alelo mutante en el A mayúscula, y el alelo silvestre, el alelo normal. Entonces, como es una enfermedad que sigue una herencia autosómica dominante, el padre va a estar afectado, uno de los progenitores está afectado, porque tiene el alelo mutante. Entonces, aquí en la herencia autosómica dominante, una enfermedad que tiene una herencia autosómica dominante, automáticamente si recibimos el alelo mutante, vamos a presentar la enfermedad. Y aquí tiene el alelo mutante y el alelo normal. Y el otro padre, el otro progenitor, tiene los dos alelos normales.
En este caso, las probabilidades de que se presente en la siguiente generación, pues vean, al momento de que se dé el emparejamiento, pues tenemos esta combinación A con A minúscula con A minúscula, A minúscula con A mayúscula y A minúscula con A minúscula. Estos van a ser normales porque recibieron los dos alelos normales, y aquí van a estar afectados porque tenemos la presencia del alelo mutante, que es la A mayúscula. Entonces, el riesgo de recurrencia es del 50%. Es el 50% de probabilidades de heredar la enfermedad cuando tenemos uno de los padres afectados y el otro no. Un padre está afectado y el otro no. Es el 50% de probabilidades. Y este 50% de probabilidades es en cada embarazo. Ahora sí que en cada embarazo se tiene el 50%. Si en el primer embarazo se recibieron los dos alelos normales, quiere decir que en el siguiente embarazo tienes otra vez nuevamente el 50% de probabilidades de que se presente o no la enfermedad. Si en el primero se presentó, tienes nuevamente el 50% de que se presente en el segundo. No quiere decir que ya en el segundo no se va a presentar. Puede volverse a presentar en el segundo. Entonces, el porcentaje es por cada embarazo. Por cada embarazo se tiene un 50% de probabilidades de heredar la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede si los dos padres están afectados? Por ejemplo, aquí, voy a generar otro cuadrito. Tenemos el genotipo AA para uno de los progenitores y el otro también es AA. Los dos están afectados. ¿Por qué? Porque es una herencia autosómica dominante. Con el simple hecho de tener el alelo mutante van a presentar la enfermedad. Entonces, las combinaciones serían A mayúscula, A minúscula. Aquí sería A minúscula, A minúscula. Aquí sería A mayúscula, A mayúscula. Y aquí sería A mayúscula, A minúscula. Vean, si los dos padres están afectados, el riesgo de recurrencia se incrementa al 75%. Y únicamente el 25% es el que no va a tener el alelo mutante. No va a recibir los dos alelos silvestres. Entonces, este de aquí, el homocigoto, este sería homocigoto para lo que es el alelo mutante. Los homocigotos para una enfermedad que tiene ese tipo de herencia, la herencia autosómica dominante, son raros. ¿Por qué? Porque ahora sí que el emparejamiento entre dos padres que están afectados no es muy común. Entonces, el apareamiento que los genera no es muy común porque se requiere que los dos padres estén afectados. Entonces, no es muy común, son raros que se presenten, y generalmente cuando se presentan los homocigotos para el alelo mutante, generalmente no sobreviven. Son muy severas, se presenta ahora sí que en la forma más severa la enfermedad en este caso, cuando se tienen los dos alelos mutados. Es muy, muy severa ahora sí que el efecto que se tiene en el fenotipo, y pues básicamente no sobreviven. Por eso, en este caso, pues los homocigotos para la enfermedad también son raros, porque se presenta la enfermedad ahora sí que la afectación es muy severa. Y este es precisamente el 75%, y se incrementa el 75%. Como vimos cuando les presenté lo del Lomin, la acondroplasia es una enfermedad que lleva ese tipo de herencia, esa herencia autosómica dominante. Y se ha dado el caso en que los dos padres están afectados y tienen hijos completamente normales, que son precisamente los que caen dentro de este 25%. Y puede darse el caso que caigan en el 75%. Entonces, sí puede darse el caso de que dos padres que estén afectados por la enfermedad puedan tener la descendencia normal, pero la probabilidad es únicamente del 25%, como en el caso de la acondroplasia, que tienen hijos normales, que no presentan la enfermedad, pero es porque cayó en este 25%. Entonces, esto es lo que aumenta el riesgo de recurrencia cuando los dos padres están afectados. Y a fuerzas uno tiene que estar afectado porque es una herencia autosómica dominante. Al recibir el alelo mutante, se va a presentar la enfermedad. Y una característica de este tipo de enfermedades que siguen este patrón de herencia es que se presentan en cada generación.
como vemos aquí en esta genealogía, en cada generación hay un individuo enfermo, al menos uno en uno se presenta la enfermedad. Entonces aparece en cada generación por este riesgo de recurrencia tan grande que tiene. Entonces aquí, por ejemplo, se ve aquí no se observa el emparejamiento, pero aquí ella no es portadora de la enfermedad. Sin embargo, sus hijos están afectados. Pudo ser que ahora sí que el otro progenitor estuviera afectado o que ella fuera portadora del alelo mutante y no se presentara la enfermedad, no presentara la enfermedad. Ahorita vamos a ver por qué. Aun cuando es autosómica dominante, pueden darse el caso de que seas portador del alelo mutante, pero no se presente la enfermedad. En este caso, pues ella sí tiene la enfermedad y su descendencia, toda su descendencia la tiene. Aquí sucedió algo similar, no es portador no presenta la enfermedad, pero se presentó en la siguiente generación. También puede darse el caso en esta situación en particular que pudiera haber resultado de novo, que hubiera generado de nuevo la mutación, pero como ya tenemos un progenitor afectado acá, entonces aquí es uno afectado y uno no afectado, entonces ella recibió los dos alelos normales, o pudo haber sido en este caso heterocigota, pero no se presentó la enfermedad y ahorita vamos a ver el por qué. Antes de continuar voy a reiniciar la sesión porque queda menos de 1 minuto y ahorita continuamos. Déjenme reinicio la sesión. Y nos volvemos a conectar, por favor. A few minutes later. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora dijo que si los dos tenían los dos alelos mutados no sobrevivían. Sí, están muy afectados por la enfermedad. Muchos de ellos no sobreviven. Gracias. De nada. Doctora, disculpe, si los dos alelos están afectados, ¿sería homocigoto? Ajá, sí, sería homocigoto para el alelo mutante. Gracias, doctora. De nada. Estos son heterocigotos para el alelo mutante. El que tiene la A mayúscula con la A minúscula. Estos serían heterocigotos para el alelo mutante. Y déjenme, ahorita regresamos a esto. Y precisamente estas son algunas de las características que ocasionan que haya variación en la expresión genética y la aparición de la enfermedad en este tipo de herencia. Tenemos lo que es la expresividad variable, la penetrancia, la heterogeneidad genética y la mutación nueva. En el caso de la expresividad variable, esto se refiere a que la manifestación, ahora sí que la manifestación clínica de la enfermedad entre cada paciente con el mismo genotipo, es decir, con la misma mutación, es diferente. Aquí podemos tener el mismo individuo con la misma, o sea, 2 personas con la misma mutación y que en una persona la enfermedad ahora sí que se exprese de forma severa y en la otra de forma leve. A eso se refiere con expresividad variable. Y esto depende tanto del componente genético, pero ya integral de toda la carga genética que tiene la persona, así como también del ambiente. Entonces, este tipo de herencias, aun cuando seas portador del alelo mutante, pues podemos tener expresividad variable, que en algunos individuos, aún teniendo el mismo genotipo en a nivel de lo que es la mutación del alelo, puedan presentar una sintomatología leve o severa, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la penetrancia. Aquí cuando los individuos tienen el genotipo para la enfermedad, pero no se expresa a nivel de fenotipo o es completamente indetectable. Aquí más que nada es un concepto estadístico y se hace referencia del todo o nada. Entonces podemos tener una penetrancia del 100% en la cual si tienes el alelo mutante se presenta la enfermedad, o podemos tener una penetrancia del 0% en el cual tú tienes el alelo mutante pero no vas a presentar la enfermedad, que es algo lo que pudo haber pasado aquí, que tiene el alelo mutante pero no presentó la enfermedad. Entonces aquí esta enfermedad tiene una penetrancia del 50%,
porque el 50% de los individuos que recibieron el alelo mutante la está presentando y el 50% de los individuos que tienen el alelo mutante no la presentó. Entonces, es un término que está ahora sí que se relaciona con eso. ¿Qué tanto al tener tu alelo mutante vas a presentar o no la enfermedad? Y es un concepto estadístico, se maneja en porcentajes. También depende de la heterogeneidad genética. Esta aquí se refiere al sitio donde se lleva a cabo la mutación. Entonces podemos tener diferentes sitios para la mutación, o más bien la mutación se llevó a cabo o sucedió en diferentes sitios del alelo. Y esta puede ser precisamente alélica o de locus, que la mutación sucedió en una zona diferente de los alelos o sucedió en una zona diferente del cromosoma. Entonces, sí está la mutación, pero es diferente en cada alelo, por ejemplo. Y la mutación, en este caso la mutación nueva, esta es cuando la mutación surge de nuevo. No estaba presente ningún individuo afectado por la enfermedad en generaciones pasadas y de repente en esta generación aparece un individuo con la enfermedad. Entonces, eso es muy probable que nos indique que se trata de una mutación nueva. Entonces, aquí hablamos de mutación nueva, cuando en generaciones pasadas no teníamos la presencia de enfermedad y en la siguiente generación, por ejemplo, se presenta. Entonces, eso nos habla de una mutación nueva que ocasionó la enfermedad. Y también se habla de lo que es dominancia incompleta. Esta se refiere cuando el fenotipo de la enfermedad se presenta con mayor severidad en lo que es el homocigoto y en el homocigoto, en el heterocigoto compuesto. Quiere decir que aquí vamos a tener lo que les comentaba del alelo, de los dos alelos mutantes. Cuando es homocigoto para la enfermedad, esta se presenta con una mayor intensidad. Y lo mismo que en el heterocigoto compuesto. Acuérdense que el heterocigoto compuesto tenemos los dos alelos mutantes, pero la mutación está en una zona diferente. Entonces, a eso se refiere con dominancia incompleta, que con los que me están en el caso del homocigoto, que se presenta la enfermedad con una mayor severidad. Entonces, a eso hace referencia la dominancia incompleta. Y también con esta herencia autosómica dominante, también tenemos lo que se conoce como codominancia. Aquí más que nada, cuando los dos alelos son dominantes, se puede presentar que tengamos dos alelos dominantes y los dos alelos se expresan inclusive en el heterocigoto. Entonces, esto sucede con los grupos sanguíneos. Se da lo que es el fenómeno de codominancia. Aquí los grupos, lo que es el A, B y los grupos A y B son dominantes respecto al grupo O. En este caso, pues son los antígenos. Entonces, el A y el B son dominantes con respecto al O. Entonces, cuando se presenta A y B, los dos, el alelo para el A y el alelo para el B en el mismo individuo, estos van a codominar. O sea, no va a haber uno que domine sobre el otro, sino los dos se van a expresar. Y por eso tenemos el tipo de sangre AB, porque los dos son dominantes. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos uno de los progenitores que es tipo A y otro de los progenitores que es tipo B. Entonces, aquí las posibles combinaciones, o sea, que los posibles resultados, pues es AB, BO, AO y OO. Como el A y el B son dominantes, entonces aquí vamos a tener la codominancia y el tipo sanguíneo, pues sería AB. Aquí el B domina sobre el O y sería el tipo B. Aquí el tipo sanguíneo sería A porque domina sobre el O y el O, pues aquí es como es recesivo, pues aquí a fuerza sería O. Entonces, esas son las posibles combinaciones. Por eso anteriormente se utilizaba el tipo sanguíneo para determinar la paternidad, como prueba de paternidad, que ahora sí que estuviera el mismo tipo sanguíneo. Y ahorita actualmente pues están las técnicas de biología molecular, el PCR, para determinar paternidad.
pero anteriormente se utilizaba el tipo sanguíneo para determinar si los progenitores, debido a las posibles combinaciones. Aquí, por ejemplo, si el progenitor es A y B, pues podemos tener todos estos tipos sanguíneos en la descendencia. Pero si los dos progenitores, si un progenitor es AO y el otro es AO, por ejemplo, que fuera A, aquí sería A con A con O, perdón, sería AO y OO. Entonces aquí los únicos tipos sanguíneos que podrían ser es A u O. No puede haber un B, por ejemplo. O AB, tampoco se podría. Entonces, por eso los tipos sanguíneos se utilizaban como indicadores para la paternidad. Entonces, aquí, por ejemplo, si un progenitor es AO y el otro es AO, pues las posibles combinaciones son estas. Si fuera AA, por ejemplo, que tuviera los dos alelos, pues aquí sería AA y AO. Todos tendrían que ser A. En este caso, toda su descendencia sería A. Si fuera tipo, ahora sí que a los dos alelos, a homocigoto para el A. Aquí es heterocigoto para el A. Entonces, a eso se refiere con codominancia. Cuando dos alelos que son dominantes están juntos, los dos se expresan. Ninguno va a dominar sobre el otro. Y eso se observa en los tipos sanguíneos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, vamos a ver ahora la herencia autosómica recesiva. Aquí seguimos en los autosomas, pero ahora es de tipo recesivo. Para esto, para que se presente la enfermedad, se requiere que los dos alelos estén mutantes. Aquí necesitamos los dos alelos para que se produzca la enfermedad, puesto que es recesiva. Entonces, generalmente aquí los padres son heterocigotos que no van a estar afectados, es lo más común. No se sabe que somos portadores del alelo mutante porque no vamos a presentar la enfermedad a menos que dos alelos mutantes se encuentren. Entonces aquí tenemos el padre que es heterocigoto normal, aquí tenemos el otro progenitor que es heterocigoto, aquí tenemos los dos alelos y aquí cambia, aquí el mutante es la letra minúscula en el cuadro de Punet. Aquí está la A minúscula, porque puse minúscula si era mutante. Aquí la A minúscula es el mutante. Entonces son heterocigotos para el alelo mutante. Tienen el alelo mutante y el alelo normal. Y acá tenemos nuevamente el alelo mutante y el alelo normal. Entonces las posibilidades son que se reciba AA, que sea normal. AA es portador, es heterocigoto que no se va a ver afectado, porque en este tipo de herencia, para que se afecte o para que se presente la enfermedad, se tienen que recibir los dos alelos mutantes. Aquí no está afectado y aquí sí, aquí están ya los dos alelos mutantes. Entonces vean, comparado con la herencia autosómica dominante, esta tiene un riesgo de recurrencia únicamente del 25%. Tenemos el 75% de que sea normal y un 50% de que sea portador. Aquí están los dos portadores. Este sería el 50% que son portadores del alelo mutante. Y este es completamente normal porque tiene los dos alelos normales. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tenemos uno de los progenitores está afectado? Es decir, tiene los dos alelos mutantes y el otro es heterocigoto para el alelo mutante. Entonces, aquí nuevamente tenemos A con A con A mayúscula A y A mayúscula A. Entonces, en este caso, este de aquí serían portadores, no va a estar afectado, pero va a ser portador del alelo mutante porque lo tenemos aquí. Y estos dos van a estar afectados. Entonces, si se fijan, es del 50% el riesgo de recurrencia cuando uno de los progenitores está afectado, que es este que tiene los dos alelos mutantes. Si se fijan, es el mismo porcentaje de recurrencia de una herencia autosómica dominante. Por eso se dice que es una herencia cuasi dominante. Cuando uno de los progenitores está afectado por la enfermedad, tiene los dos alelos mutantes,
se dice que es una herencia cuasi dominante, porque tiene el mismo porcentaje de riesgo de recurrencia que la herencia autosómica dominante. Y aquí pues tendríamos el 50% de ser portadores de la enfermedad. Aquí si uno de ellos fuera sano, es decir, que tenemos uno de los progenitores está afectado y el otro no, pues aquí tendríamos el alelo silvestre y ninguno estaría afectado. Todos serían normales, pero serían portadores de la enfermedad. Esto si en uno caso uno de los progenitores no está afectado. Y si los dos están afectados, pues ahí sí es el 100% de recurrencia. Se va a presentar al 100% si los dos progenitores están afectados por la enfermedad. Y precisamente este es un cuadro de Punnett, es una genealogía, donde se observa la herencia autosómica recesiva. A diferencia de la dominante, aquí puede aparecer o no en generaciones sucesivas. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 generaciones donde no hubo presencia de enfermedad hasta la cuarta. Y vean que en la tercera generación hubo endogamia. Entonces, aquí hubo emparejamiento entre primos hermanos, como lo podemos ver aquí. Y en la siguiente generación se observó ya la aparición de la enfermedad. Entonces, aquí, como comparten cerca del 12%, 12.5% de la información, se aumenta la probabilidad de que los dos alelos recesivos, los dos alelos mutantes se encuentren. Y todos estos son portadores del alelo mutante, inclusive sin saberlo, porque no se va a presentar la enfermedad. Hasta que hubo ya un emparejamiento por consanguinidad, se presentó la enfermedad. Por eso, una de las causas de que se presenten este tipo de enfermedades o que aumenta la probabilidad es precisamente la presencia de emparejamientos consanguíneos. Es lo que aumenta la probabilidad de que se presenten este tipo de enfermedades porque se aumenta la probabilidad de que los dos alelos mutantes se encuentren. Y aquí, pues ya tendría los dos alelos mutantes. Estos son heterocigotos para la enfermedad, pero aquí sí ya son homocigotos para la enfermedad, por eso están afectados. Y esta es una genealogía, precisamente otro ejemplo de una genealogía para una enfermedad de este tipo, donde aquí no hay consanguinidad, pero aquí tenemos ya los dos progenitores que son portadores del alelo mutante, los dos son portadores, y aquí ya se presenta la enfermedad. Entonces aquí tenemos ya los dos alelos mutantes. Estos, como los dos son portadores, caen en esta característica y tenemos el 25% afectado. Entonces aquí cayó en el 25% de probabilidad de que se encontraran los dos alelos. Y si se fijan acá, pues todos son completamente normales. Están en este otro 25% de que recibieron los alelos normales, no recibieron el alelo mutante. Entonces, en el caso de la herencia autosómica recesiva, como les digo, se puede presentar en una generación, brincarse generaciones y volver a aparecer. Como en este caso, que vean, 1, 2, 3, se brincó 3 generaciones y hasta la cuarta apareció. Aquí apareció en la tercera generación. Entonces, esa es una característica de la herencia autosómica recesiva. Y de los factores que influyen para que se presente, pues es la consanguinidad. Entonces, estas uniones aumentan la probabilidad de producir hijos afectados por este tipo de trastornos. Cada persona, como les digo, es portadora entre 1 y 10 mutaciones recesivas de las 72 que, por ejemplo, heredamos de nuestros padres, que producen enfermedad. Entonces, al haber este tipo de emparejamientos, aumentamos la probabilidad de producir hijos afectados. Y la otra, pues dentro de lo que es la consanguinidad, pues es la endogamia. Entonces, aquí si hay endogamia, pues aumentamos todavía más la probabilidad. Por eso en poblaciones cerradas se presentan mucho este tipo de enfermedades. Enfermedades que son raras en la población en general, debido a esto, a la endogamia. Entonces, ahí hay emparejamientos entre hermanos o con primos hermanos, por ejemplo. Entonces, se va cerrando la población y aumenta más las probabilidades de que se produzcan este tipo de enfermedades. Aquí ahora sí que lo ideal es tener una mayor variabilidad genética. Entre mayor variabilidad genética hay, menor probabilidad de que se presenten este tipo de enfermedades.
Entonces, en el caso de la endogamia, pues no es muy recomendable. Por eso se observaban enfermedades de este tipo, como vamos a ver más en el caso de las, por ejemplo, las ligadas al cromosoma X, se presentaban mucho en las familias reales, ahora sí que en las familias de los reyes, en toda su descendencia, como practicaban la endogamia, pues se presentaban este tipo de afectaciones. Entonces, por eso es buena la variabilidad genética. Y la otra es la heterocigosidad compuesta. Aquí, como les digo nuevamente, el alelo puede estar, la mutación puede estar en diferente lugar y se puede heredar en este caso, tener la mutación en una región determinada del gen, en el alelo materno, por ejemplo, y en el alelo paterno tener la mutación en otra zona. Entonces, lo que se nos genera precisamente un heterocigoto compuesto. Tenemos los dos alelos mutantes, pero la mutación cae en diferentes lugares. Y eso va a ocasionar que la enfermedad se pueda presentar o no, ya sea con una mayor o menor severidad. Lo que veíamos del heterocigoto compuesto, que tenemos los dos alelos mutantes, pero la mutación cae en diferentes regiones, lo que va a afectar en cómo se presente la enfermedad o no. Y pues aquí está lo que veíamos del porcentaje de genes en comunes, hablando de lo que es la consanguinidad. Los de primer grado que comparten el 50%, los de segundo grado el 25%, los de tercer grado el 12.5%, los de cuarto grado el 6.25% y ya de quinto grado pues de 3.12%. Entonces, por eso no es muy recomendable tener este tipo de emparejamientos, inclusive con primos hermanos. Ya sobrinos segundos o sobrinos terceros, pues disminuye ya el porcentaje y por lo tanto disminuiría la probabilidad de presentar este tipo de enfermedades con este tipo de herencia, la herencia autosómica, dominante. Perdón, recesiva. Esa es herencia autosómica recesiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿podría repetir lo que es endogamia? La endogamia es cuando se tienen emparejamientos con un grado de parentesco muy, muy alto. Por ejemplo, entre hermanos. Lo que es la endogamia, que son entre hermanos o padres con hijos inclusive. Y que no haya variabilidad entre los individuos o en poblaciones cerradas, por ejemplo. Que haya, por ejemplo, igual emparejamientos con medios hermanos, o no tanto como medios hermanos, sino con primos. Primos hermanos, entre hermanos, o inclusive padres con hijos. O inclusive también se puede con abuelos y nietos, en familiares de segundo grado. Tíos con sobrinos, por ejemplo. Y que eso se vaya manteniendo generación tras generación. Y dentro de la misma población que se vaya, ahora sí que no haya variabilidad genética, que inclusive también se puede dar entre, pues si se habla por ejemplo de primos hermanos, los descendientes nuevamente entre los mismos individuos de la población, que no haya variabilidad. A eso se refiere con endogamia, más que nada. En poblaciones que prefieren casarse y procrear hijos en una de la misma comunidad. Y la otra es más que nada, ya cuando están estas relaciones es más en consanguinidad. Pero si es que está cerrada la población, por ejemplo, si nada más hubieran emparejamientos entre los individuos que conforman, no sé, por ejemplo, una colonia, aquí hablándolo así aquí en la ciudad, de una colonia o en los nuevos fraccionamientos que son como los clústeres, que solamente entre los individuos de ese clúster solamente se puedan emparejar. Eso es endogamia. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, si se fijan, aquí no depende del sexo del individuo, va a afectar a hombres y mujeres por igual, la autosómica dominante y la autosómica recesiva. Entonces, vamos a ver ahora el tipo de herencia que está ligada al sexo. Es decir, ahora el gen responsable de la enfermedad, pues está localizado en uno de los cromosomas sexuales. Entonces aquí el patrón de herencia va a cambiar y también va a depender del sexo del individuo. Entonces en las anteriores pues no teníamos la afectación ahora sí que afectaba a hombres y mujeres por igual, pero aquí no, aquí ya vamos a tener ese efecto. Va a depender del sexo del individuo qué tan afectado esté. Entonces, la herencia ligada al sexo, pues son mutaciones que se encuentran en los cromosomas sexuales, más que nada las mutaciones en los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales, el X y el Y, y pueden ser recesivas o dominantes. Vamos a tener ligadas al cromosoma X, dominantes y recesivas, y ligadas al cromosoma Y, que les digo principalmente del Y, pues son dominantes, porque no tenemos el otro alelo. Entonces, con respecto a lo que es el cromosoma X, pues es un cromosoma grande. Aproximadamente se tiene un aproximado de que contiene 1000 genes. Entonces, es un cromosoma mucho más grande que el cromosoma Y. Y ahora sí que cerca del 5% del ADN haploide está localizado en este cromosoma. Entonces, hablando del juego haploide, de los 23 cromosomas nada más, cerca del 5% pues está localizado en este cromosoma. Se tiene que son 800 RNAs codificantes que van a codificar para una proteína y 300 RNAs no codificantes. Y se han asociado de estos aproximadamente 1000 genes, que tenemos 300 que están relacionados con enfermedad. 300 de estos genes están relacionados con enfermedad. Entonces, es importante cuando alguno de estos genes pues cae dentro de los genes que están localizados en el cromosoma X, si alguno de ellos sufre una mutación, pues nos va a afectar. Entonces, de esta manera, en el caso de la herencia ligada al cromosoma X, pues la tenemos de varios tipos. Aquí, por ejemplo, es el genotipo con respecto al cromosoma X y ahora sí que el efecto que tiene en cuestión de la enfermedad. En el caso de los varones, pues son homocigotos en este caso sería hemicigotos para lo que es el cromosoma X. Hemicigoto porque solamente se tiene una copia. Entonces, por eso son hemicigotos. Aquí el cromosoma, el XH es el alelo silvestre y el XH minúscula es el mutante. Entonces, en el caso de los varones van a ser hemicigotos para cualquier alelo que esté presente en el cromosoma X, solamente van a tenerlo en una copia. Por eso el único genotipo que ahora sí que pueden tener es el hemicigoto, el estado hemicigoto. Entonces, si reciben el alelo silvestre, pues no van a tener afectación, pero si reciben el alelo mutante, sí se van a ver afectados. En el caso de las mujeres, podemos tener dos genotipos diferentes, que sean homocigotas para la enfermedad, para el alelo silvestre, en este caso, heterocigotos para el alelo mutante, o homocigotos para el alelo mutante. Son los tres: homocigoto para el alelo normal, silvestre, que no se van a ver afectadas; heterocigotas, que en este caso va a ser portadora, puede o no estar afectado. ¿De qué depende de que se esté afectado? Como se trata del cromosoma X, recuerden que el cromosoma X sufre inactivación. Entonces, en este caso somos heterocigotos, si está heterocigota, que tiene el alelo mutante y el alelo silvestre, quiere decir que en un cromosoma X está el mutante, en el otro cromosoma X está el silvestre. Si uno de los cromosomas inactiva, por eso se dice que puede estar o no afectada. Si se inactiva el que tiene el alelo mutante, pues ya no va a haber problema, no se va a ver afectada por la enfermedad.
pero si se inactiva el que tiene el alelo silvestre, pues sí se va a ver afectada. Y la severidad de la afectación, es decir, qué tan afectada va a estar o qué tanto se va a presentar la enfermedad, va a depender de en cuántas células esté activo un cromosoma o el otro. Entonces, por eso se dice que puede o no estar afectada, aún siendo portadora. Y siendo homocigotas, ahí sí, porque se tienen los dos alelos mutantes, entonces se va a ver afectada. O puede ser un heterocigoto compuesto, como vimos, que puede tener los dos alelos mutantes, pero la mutación en diferente lugar. Entonces, esto es así como se afecta a nivel del cromosoma X. Entonces, en el caso de los hombres, vean, tiene el 50% de probabilidades de que esté afectado, mientras que en las mujeres, pues tenemos el 50% de estar afectadas o no. Pero aquí, pues aquí es portadora y puede ser afectada o no. Aquí va a depender de la inactivación. Esto es a nivel general. Ahorita vamos a ver qué sucede en una dominante y en una recesiva. Entonces, ya para terminar con esta, terminamos. En la herencia ligada, esta es la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Como es recesiva, se requieren que las dos copias estén alteradas para que se presente la enfermedad. Entonces, las mujeres cuentan con 2 copias del cromosoma X, por lo tanto, se tienen que el doble de probabilidades de que se presenten los dos alelos mutantes. Entonces, se puede ser homocigotas para el alelo causante de la enfermedad o heterocigotas para el alelo causante de la enfermedad. El hombre no, el hombre es semicigoto. Entonces, puede recibir el alelo mutante o el alelo normal. Si recibe el mutante, va a presentar la enfermedad, sea recesiva o sea dominante, porque es hemicigoto. Entonces, debido a la inactivación, en las mujeres, pues solo tendremos una copia del alelo activa. La mitad de las células heterocigotas expresan el alelo mutante y la otra mitad del normal, que tendrían el fenotipo normal. Entonces, aquí son heterocigotas que tendrían el alelo mutante y el alelo normal. Entonces, dependiendo qué cromosoma se active, va a ser el efecto que se tenga a nivel del fenotipo. Entonces, como los varones, les digo, son hemicigotos, solamente se tiene una copia, pues si reciben el alelo mutante, automáticamente van a presentar la enfermedad, aun cuando sea recesiva, y obvio, si es dominante, también la van a presentar. Y aquí en los varones, pues van a presentar la enfermedad si su cromosoma X tiene el alelo mutante. Como les digo, sea recesivo o sea dominante. En el caso de las mujeres, pues se requieren que las dos copias estén presentes. Entonces, pues tienen que ser a fuerzas homocigotas. Y en el caso de las heterocigotas, se puede presentar o no la enfermedad, dependiendo la inactivación. Y generalmente los homocigotas femeninos son muy bajos, es muy raro. Estamos hablando de una probabilidad de 1 en 100 millones de la probabilidad de que se presente el alelo mutante en los dos cromosomas, en los cromosomas X. Entonces, las mujeres homocigotas para el alelo causante de la enfermedad son raras. Y debido a la inactivación es que se puede presentar o no la enfermedad aún siendo heterocigotas, debido a la inactivación del cromosoma X. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí le dejamos y nos veríamos el miércoles. Les iba a comentar, como les debo una sesión de 2 horas, para reponerles esas 2 horas, no sé si puedan el jueves de 10 a 12 de forma virtual. Me parece que sí, doctora. Permítanos ¿Sí? checar y le avisamos. Órale, si quieren, lo checan y me dicen mañana. Sí, está bien, doctora. Va, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Muchas gracias, Miss. Nos vemos, hasta Gracias. luego. Que tengan Muchas bonito gracias, doctora. día. Buen día. Hasta el Bye, hasta miércoles. luego, hasta el miércoles.